En este video les voy a contar sobre un subgénero de los FPS, los Boomer Shooters, también conocidos como Retro Shooters. Voy a hablar de su origen, su historia, sus fuentes de inspiración, sus características, su lugar en la época actual y daré muchos ejemplos. La historia de los Retro Shooters no puede ser contada sin hablar de Doom, ya que este juego tuvo una masiva influencia en el género FPS, influencia que ha perdurado a través del tiempo y se la puede percibir de manera distinta según la época en la que se le examine. En particular, me centraré en dos momentos históricos. Primero, hablaré de manera breve de la época en la que se estrenó el juego y luego abordaré con más profundidad la época actual, que es en donde más se siente su influencia en el subgénero de los retro shooters. Doom, desarrollado por id Software y creado por John Carmack y John Romero, es hoy en día una franquicia altamente reconocida. Esto se debe en gran parte a lo influencial que fue el Doom original para los videojuegos y en particular para el género FPS. Tal como describe el autor David Kushner en su libro Masters of Doom, Doom fue innovador y revolucionario en múltiples aspectos, en su tecnología gráfica, en su método de distribución, en su jugabilidad y en la facilidad con la que se le podía editar y modificar gracias a su estructura interna y a los creadores del juego que hicieron público el código fuente. John Romero, en entrevistas con Clarín y 20 Minutos, habla de cómo el juego ofrece infinitas posibilidades, de las cuales surgieron hechos tales como que este es uno de los primeros juegos multijugador, el que tuviera un modo cooperativo y también ser el primer videojuego en el cual se hizo un speedrunning, y de los muchos mods y otros juegos que se hicieron inspirados por Doom. Es por todo esto que Romero llamó a Doom el juego infinito. Hasta ahora solo hablé de la influencia de Doom en la época de su lanzamiento, que serían los 90. Sin embargo, la influencia de Doom todavía es muy relevante en el subgénero de los retro shooters, que surgió durante la década del 2010. Este también es conocido por otros nombres como Boomer Shooter, término que posiblemente empezó como una especie de broma, ya que Boomer era un término que se usaba para referirse a cualquier persona mayor de mente cerrada que no está informado o no tiene las mismas ideas que la mayoría de las personas sobre algo. En este caso, refiriéndose a los que preferían el estilo de los shooters que eran más viejos en comparación. Otro nombre que tiene es retro shooter en el estilo de los 90, que, como su nombre indica, significa que está basado en los shooters que salieron en los años 90, de los cuales toma características como su estética, su estilo de arte pixeleado, sus mecánicas para la jugabilidad, su tono y muchas otras. Un ejemplo de los juegos que están en este subgénero es el juego Hellbound, creado por Tobías Mateo Juárez Rus-Han, a quien entrevisté y me comentó que el juego Doom del 1993 fue una gran inspiración para él a lo largo de toda su carrera como desarrollador de videojuegos, y me dijo que de hecho uno de sus primeros juegos fue un mod de Doom. También le pregunté si consideraba que la audiencia para este subgénero ya mencionado era lo suficientemente significativa, y él me dijo que sí existe una audiencia significativa para este nicho, como lo demuestra el surgimiento de juegos en este subgénero que fueron lanzados en los últimos años, entre los cuales están Dusk, Amid Evil
y Ion Fury, que tienen una jugabilidad, un aparato visual y de audio al estilo de los shooters retro de los 90. Es una opinión que yo comparto. Todo lo dicho hasta ahora, y en particular lo dicho sobre los retro shooters, muestra que Doom realmente es un juego infinito, no solo por lo que es capaz de hacerse con el juego mismo, sino también lo profundo de su legado que ha influenciado y seguirá influenciando el género de los FPS y sus subgéneros. En cuanto al motivo por el cual el subgénero de shooters retro en el estilo de los 90 puede competir contra los FPS modernos que tienen su propio estilo distintivo, creo que puede ser por una mezcla de la nostalgia de los jugadores más veteranos que experimentaron Doom y los muchos otros videojuegos que tomaron su mismo estilo, hasta el punto de que se los llamaba Doom clones, como Star Wars, Dark Forces, Rise of the Triad, The Dark War, Blood y Marathon. Todos juegos que salieron en los 90. Y por otro lado, la segunda razón creo que es debido a los jugadores que no les gusta o no se sienten satisfechos por los FPS modernos y desean experimentar el estilo distintivo de los FPS retro de los 90. Para concluir este video, les recomiendo dos videojuegos que pertenecen al género de los FPS retro de los 90 y que de hecho fueron lanzados recientemente. Estos son Warhammer 40K, Boltgun y Diluvian Ultra, que demuestran que este género todavía tiene mucha vigencia, fuerza y atracción.